Multimédica Lupita presenta Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. ¿Cómo están? Bienvenidos a Lente Rosa a través de la señal de Stereo Vida. Como cada miércoles el 95.3 FM nos recibe con un tema muy interesante. Periodismo social con sentido humano, temas para toda la familia. Escuchemos de qué hablamos. Hay temas que se tienen que hablar. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Los trastornos del espectro autista es una afección en el desarrollo del cerebro que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. A menudo, no hay indicios en el aspecto de estas personas que los diferencien de otras, pero es posible que se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Dentro de esta afección, hay quienes muestran muy altos niveles de capacidad y otras personas que tienen muchas dificultades. Y en esta ocasión, nuestra especialista nos dará la orientación sobre las medidas de atención del trastorno del espectro autista desde la edad temprana. Alternativas de atención en el espectro autista es el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Y bueno, pues en unos días más precisamente es el día destinado para la concientización y sensibilización en este tema. Por eso quisimos invitar en esta ocasión a nuestra especialista, que es certificada en detección e intervención temprana de trastornos del espectro autista por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, España, entre otros estudios que avalan toda la información que nos va a dar a conocer el día de hoy. Bienvenida, Álgebra Encinas Moya. Gracias. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes tanto la información actual que tenemos dentro de este trastorno como las intervenciones. Y pues el año pasado tuvimos la oportunidad de que nos platicaras, de que nos dieras información muy valiosa sobre esta situación, pero bueno, para de alguna manera situar en el contexto a quienes nos están escuchando por primera vez o quien no tiene muy presente el tema porque no es del día a día, platícanos qué tipos de autismo podemos encontrar desde temprana edad, o qué es lo que estamos en este día tan importante estamos tratando de concientizar en las personas que nos escuchan y nos ven. Lo más importante es concienciar en relación a que es un trastorno que se desarrolla en los primeros 18 meses de vida y que lo podemos detectar ya con nuevas escalas que aproximadamente existen dentro del neurodesarrollo 247. Para poder detectar e intervenir a tiempo. Lo más importante es detectar a tiempo, intervenir a tiempo, incluso prevenir alguna predisposición dentro de algún trastorno psicoemocional, psicológico o mental. Esto también se puede prevenir a través de la vida intrauterina de la madre, los primeros meses de vida, con cierta información que ella tiene que tener. Lo más importante es que comprendan que realmente esta alteración del neurodesarrollo puede ser abordada con la familia si le damos la herramienta necesaria para poderla abordar desde casa. Que la mamá sepa cuáles son esos primeros signos de alarma. Lo que denominamos signo de alarma es todo aquello que es atípico para un desarrollo dentro de las etapas de desarrollo normalizado o típico de un niño. Lo más importante de la concientización es no dejar de lado que sí existe este tipo de alteración, que sí son muy significativas en los infantes. Esto se venía observando como una psicosis infantil precoz por ciertos psiquiatras y especialistas que se iniciaron en este tipo de patologías desde 1911. Por lo tanto, sí es una manifestación que afecta todas las áreas del neurodesarrollo de un infante. Lo más importante de este día es concienciar a que realmente la madre empiece a observar de cerca cómo es que evoluciona el desarrollo de su hijo, para que a partir de esa observación directa que haga con su hijo pueda determinar si lo que veo va aunado a algo atípico en su desarrollo o lo que veo puedo yo como mamá abordarlo con cierta guía de terapeutas o de otros especialistas
o simplemente a través de un tamizaje que podemos ofrecerle a la madre para poder detectar desde casa. Eso Oye, es tú nos dejas muy en claro que el espectro autista es una alteración del neurodesarrollo. Como tú dices, es observar a nuestros hijos e hijas desde muy pequeñitos y no están desarrollando normalmente lo que se supone que deberían de a partir de cierta edad. Pero ¿cuáles serían como las señales que nos pudieran hablar de que allí hay una situación? Más que hablarlo como un problema, que hay una situación que trabajar. Ok, es importante comentarle a la mamá que lo más importante es acercarnos ya a hacer una reeducación en la familia, primero partiendo de comprender cuáles son las etapas de desarrollo de mi hijo. Porque si yo no comprendo la etapa de desarrollo de mi hijo, voy a creer que todo es atípico o voy a creer que todo está normalizado. Lo más importante que debe que saber la mamá cuando va a un pediatra es que el pediatra observe si todas las etapas del desarrollo van acorde a la etapa madurativa o a la etapa cronológica del bebé o del infante o del neonato. ¿Qué observar los primeros meses de vida? Podemos hablar desde los 3 primeros meses de vida, incluso antes de los 3 meses. No observar con ojo clínico a mi hijo, pero sí saber cuáles son las etapas que tiene que alcanzar. Sabemos que el control cefálico es a los 3 meses. El control cefálico es que controle la cabecita, ¿sí? Desde ahí ya sabemos si un niño no tiene un control cefálico a los 3 meses, que es posible que estemos hablando no de un trastorno del espectro autista, sino que estemos hablando de un desfase madurativo, o si tarda más, incluso de una parálisis cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo comprendo cuando estoy embarazada cuáles son las etapas del desarrollo del infante que voy a tener, tengo que tener un conocimiento para saber más o menos cómo a qué edad camina, no lo que veo con el vecino, porque cada desarrollo es completamente diferente y vulnerable según la crianza y según la cultura y según su carga genética. Entonces, es importante que la mamá primero conozca las etapas del desarrollo. ¿Cómo lo puede conocer? No en internet. Yo recomiendo no en internet. Lo primero que se tiene que hacer es acudir a valorar a un pediatra los primeros de 3 a 5 meses, ¿sí? Lo segundo que la mamá tiene que saber es que ser amamantado es lo más importante para compensar cualquier alteración dentro del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, explicarle a la mamá cómo son esos procesos de amamantamiento y cuáles son esas características que se pueden observar desde que estás amamantando, que con mucho gusto las puedo mencionar una a una en relación cuando amamantamos. Si el niño es un prematuro, por así decirlo, que nació antes de tiempo, o si el niño nació con alguna predisposición, es importante que lo primero que la mamá se logre en ella es que se pegue al pecho, ¿sí? Que las enfermeras que le atendieron, los médicos que le atendieron, le hagan la ayuda, la asistencia de hacerle saber a la mamá que pase lo que pase, no destete al niño. Mínimo de 1 año a 6 meses, a 1 año 6 meses, pero los primeros meses son básicos. Vamos a hacer una pausita bien breve. La información que nos das está muy interesante. Yo no quisiera interrumpirte, pero hay que hacer un corte. Volvemos, estamos en Lente Rosa. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. Si acabas de encender tu radio, no le pagues, al contrario, súbele más porque estamos hablando de las alternativas de atención del espectro autista. Este es nuestro tema de hoy. Tenemos un especialista que tiene mucha información valiosa que darnos a conocer. Pero antes de que continúes, Álgebra, yo te invito a que escuchemos la sección Tu opinión si cuenta. Doctora Brenda Díaz, muy buenas tardes, bienvenida. Cuéntanos todo. ¿Qué fue lo que te dijo la gente sobre el tema o qué te preguntaron? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, aunque en la actualidad existen cada vez más niños con trastorno del espectro autista, hay muchas dudas sobre el tema. Por eso, el día de hoy preguntamos, ¿qué te gustaría saber sobre autismo? Y esto fue lo que nos dijeron. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. ¿Por qué se presenta el autismo? ¿Cómo poder ayudarlo a concentrarse más en las actividades meramente escolares? Bueno, pues me gustaría saber cómo puedo ayudar a mi hijo a
bajar los niveles de ansiedad y de obsesión en algo. Es decir, a veces tiene ciertas obsesiones en alguna cosa, se enfoca en algo y no para hasta investigar, hacer, pero lo lleva a un grado muy extremo, lo lleva a no poder dormir, a sentirse desesperado. Muy bien, pues la verdad muy interesantes estas preguntas, Brenda. Ahorita vamos a dejar que nuestra especialista sea quien nos las responda. ¿Algo más que tú desees comentar o preguntar respecto al tema, Brenda? Bueno, es que siempre quedan muchas dudas. De repente, ella es una mamá que tiene un niño con esas características, entonces sí había como muchas dudas. De repente a ella sí la veo un poco, pues estresada tal vez, pero bueno, yo creo que aquí la especialista es la que nos dirá las maneras o las formas de resolverle esta duda, ¿verdad? Y tú Brenda, como profesora, pues sin duda que te has topado generación tras generación con situaciones de este tipo, pues también el tema de hoy te va a ayudar mucho en la forma en la que tú atiendes a tus niños, ¿verdad? Y a tus niñas. Así es, muchísimo. Muchas gracias, Brenda. Gracias, buenas tardes. Álgebra, pues contéstanos las preguntas, están muy interesantes y pues yo ya quiero saber las respuestas porque con mucho gusto. Sí. Es importante en esta sensibilización que la mamá se sensibilice con la etapa de desarrollo de su hijo, porque si no lo vamos a vivir con estrés y ansiedad. Efectivamente, los chicos tienen intereses restringidos. Vamos a denominar intereses restringidos todos aquellos actividades, juegos, intereses que el niño tenga, pero que lo haga de manera tan repetitiva que se ancla a ello y hace de una u otra manera que desconecte incluso, recordando que el trastorno del espectro autista es un trastorno desintegrativo también, de una u otra forma, al decir que no está integrada la psique con el cuerpo, ¿sí? Por eso hablamos que es un trastorno que afecta todas las áreas del neurodesarrollo. Lo primero es comprender y saber que realmente a mi hijo le genera un conflicto, que no lo hace a veces para tomarme el pelo. Es importante también bajar la ansiedad de la mamá. Hay muchos abordajes, desde el psicoanálisis, la gestal, la sistémica, el conductismo. Siempre hay que recomendar a la mamá bajar los niveles de estrés. Se llama sistematización de estímulos dentro del hogar y se le pueden dar muchas alternativas para saber cómo mantener un ambiente relajado en un aula o en una casa, o cómo hacer una anticipación antes de llegar a un consultorio o a una valoración. ¿Cómo bajar los niveles de ansiedad? Puedo compartirle a la mamá algunas técnicas, se llaman anticipación. Todos los chicos y todas las personas requerimos una anticipación verbal o visual que nos ayude a anticipar lo que vamos a hacer. Eso me va a ayudar a mí, lo que tú esperas de mí a través de una rutina o lo que tú esperas de mi comportamiento a través de tus frases asertivas. Un ejemplo, me gusta mirarte con los ojos, me gusta cuando estás atento, me agrada cuando te fijas por dónde vas. Me decía un maestro cuando hice mi estudio en braille, las personas que sufren ceguera, no vamos a omitir conceptos como ya te fijaste, ya viste, por el solo hecho de ser de esa deficiencia. Con los chicos dentro o no del trastorno no tenemos que limitarnos verbalmente a decir todos los conceptos que le van a ayudar a calmarse antes de generar o hacer una actividad. Los chicos con Asperger presentan intereses restringidos, pueden ser dinosaurios, pueden ser rompecabezas, números, libros, y están tan anclados en ese gusto, se puede decir, en ese interés, que el solo hecho que tú los desancles les molesta. Primero, anticipar. Veo que ya jugaste al dinosaurio. ¿Otra vez vas a jugar al dinosaurio? Ya no tiene sentido. Hoy es un día diferente. La verbalización genera un proceso psíquico. Todo lo que hablamos hace una representación mental. Por eso el lenguaje construye mentes, psiques, para poder darle propuestas de pensamiento a un chico dentro del trastorno, porque estos suelen no diferenciarse del otro o ser muy planos en cómo vivencian esas experiencias y cómo las conectan la emoción con la experiencia o el recuerdo. Entonces, yo recomiendo siempre anticipación verbal y anticipación visual. La anticipación visual, pictogramas, beats, imágenes. Anticipación verbal, todo lo que me anticipe antes de llegar a la acción de manera asertiva.
Con eso automáticamente me estás haciendo una programación neurolingüística y me estás haciendo una anticipación de lo que tú esperas de mí. Automáticamente baja la ansiedad. Un ejemplo, si teníamos esta charla y supongamos que viene un improviso, yo me estresaría. Pero si a mí me anticipan que iba a suceder eso, posiblemente ya no lo tome igual. Es, por ejemplo, te encargué que trajeran tal material tal día y yo cuento con él, no iba a llegar, me anticipas para yo bajar mis niveles de ansiedad y de estrés, ya estoy anticipada. Entonces, funciona con todos los chicos. Para bajar los niveles de ansiedad, porque estos chicos suelen autoagredirse, tener autosensorialidad, tener estereotipias motoras, tener algún tipo de balanceo, caminado de puntillas, molestarle la etiqueta de la ropa, taparse los oídos, morderse la mano, pegarse en la cabeza. Cualquier ansiedad la podemos trabajar a través del sistema sensorial, a través de ciertas texturas. Yo siempre recomiendo a las mamás comprarse una bandejita, trabajar mucho lo que es la masa, porque ahí estamos proyectando a través de un objeto o a través de estar permitiendo esos descargas emocionales, psíquicas, mentales y mentales del chico, pues a través de la textura. Ayudar mucho al niño a que estemos amasando, que estemos tocando texturas. No todos los chicos toleran las texturas, pero es importante que le acerquemos a la mayoría que tengan estas para que sea más funcional. Entonces, mi teléfono. Entonces, comentarle a la mamá que es muy importante que anticipe, verbalice y sobre todo recuerde las experiencias. ¿Recuerdas que ayer lloraste? ¿Recuerdas que ayer te caíste? ¿Recuerdas que ayer estabas muy contento? ¿Por qué? Porque ellos normalmente no es de que olviden, sino como no conectan la experiencia con la emoción, esto les genera volver a repetir las mismas cosas para sentir la invariabilidad, que nada cambie, que todo esté igual como el día de ayer. Por lo tanto, ellos se van a meter mucho a los objetos, tanto rígidos, inflexibles o repetitivos, o siempre los mismos, las mismas películas, los mismos juguetes, el mismo jueguito, las mismas emisiones verbales. Hay que ayudarles a través de la verbalización a salir de ese contexto mental. Todo esto que nos comentas me lleva a una primera conclusión hasta esta parte del programa. No buscar la información en redes, no buscarlo en internet, acercarse a alguien que sepa, ya sea el pediatra, especialistas como tú, para que nos puedan dar realmente una orientación, porque hay mucha información errónea y vaya que podemos tomar decisiones equivocadas. Con esto nos vamos a una pausa, regresamos, estamos en Lente Rosa. Hay temas que se tienen que hablar. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Hola, soy Claudia Rojas, psicóloga, y en el dato interesante de hoy les hablaré sobre el estrés que se genera en los padres de los niños con espectro autista. Como ya es sabido, el estrés es una respuesta natural y necesaria en todos los seres humanos que nos prepara fisiológica, psicológica y conductualmente para adaptarnos a cambios en nuestro medio ambiente. El trastorno del espectro autista puede ser uno de los más limitantes para quien lo padece y para sus cuidadores. Por lo tanto, puede provocar niveles muy elevados de estrés en ellos, haciéndoles experimentar una sobrecarga emocional extrema en su vida. Los factores que inciden principalmente en el aumento de estrés son problemas de conducta, lo cual significa que a mayor número de problemas de conducta, mayores serán los niveles de estrés que presentarán los padres y cuidadores de los niños, lo cual se liga de igual manera al siguiente factor: percepción del problema. A mayores comportamientos problemáticos, más negativa es la evaluación de los padres sobre el trastorno, lo cual implica que percibir de manera pesimista y considerar al trastorno del espectro autista como algo impredecible y fuera de control repercutirá de forma negativa que valorar el trastorno en términos de oportunidades para aprender a relacionarse con sus hijos. Estrategias de afrontamiento. Cuando estas son pasivas, como negar el problema o postergar la intervención profesional, provocan niveles más altos de estrés. Las estrategias positivas y centradas en el problema provocarán mayores niveles de bienestar psicológico para los padres y para los hijos.
Redes de apoyo. Es fundamental el poder encontrar apoyos formales como los servicios médicos, colegios, centros de día y terapeutas, al igual que los apoyos informales que abarcan a familiares, amigos y vecinos. Es indispensable para los padres darse apoyo mutuamente e integrarse en su propio medio social. Buscar ayuda profesional contribuirá a que los padres puedan responder de manera más eficiente a las necesidades de sus hijos, a la vez que ellos mismos tendrán mayores niveles de bienestar. Seguimos con el tema de hoy, las alternativas de solución, las alternativas de tratamiento en esto que es el tema del espectro autista. Tenemos a Álgebra Encinas, quien es nuestro especialista del tema de hoy. Qué interesante todo lo que nos dices. Hay tantas cosas que nos platicaste en los bloques anteriores que te digo, no quiero ni interrumpirte porque todo es información muy valiosa y que nos lleva al objetivo del programa de hoy, hacer conciencia sobre esta situación. ¿A cuántas personas, si habláramos de estadísticas y proporciones, cuántas personas, cuántos niños y niñas en estos momentos pueden estar teniendo esta situación especial? Ya estábamos hablando de 1 de cada 88. Ahora ya en Estados Unidos cambian las estadísticas igual que en Europa. En México, aquí en Nayarit exactamente desconozco cuál es. No sé si existe todavía un censo aquí en Tepic, pero estamos hablando que esto aumentó el diagnóstico porque anteriormente los chicos eran detectados como un déficit de atención o discapacidad intelectual o otro tipo de alteración. Como esto es prácticamente nuevo, pareciera que ya es añejo, pero no. Estos trastornos, estamos hablando de ellos del autismo 1948, 1946 y los primeros estudios 1911. Y las alternativas, imaginemos, ¿no? Y es que la palabra asusta, ¿no? El decir, de tu hijo padece un trastorno del espectro autista. O sea, como no entiendes muy bien, puede que inclusive te asuste y lo quieras negar y mejor prefieras decir que tiene cualquier otra cosa. Sin embargo, aquí se trata de hacer conciencia y de que tú pues nos des esas opciones porque sí hay tratamiento, sí se puede atender y aquí en Nayarit hay las herramientas para hacerlo. Claro que sí, yo considero que la intervención temprana, la más importante, pues bueno, podemos ver muchos métodos, ¿no? Existe el método Denver, existe la intervención temprana a través del conductismo y alternativas a través de manuales, métodos, lo mismo que es para el síndrome de Down, para la parálisis cerebral, para el déficit de atención, existen muchísimos métodos y modelos. Aquí lo más importante es hacer conciencia de que esta alteración se requiere comprender su funcionamiento mental. Lo vamos a denominar funcionamiento mental autista. Cada patología tiene un funcionamiento distinto. No es el mismo comportamiento de una persona que tiene una parálisis a una persona que tiene un autismo, a una persona que tiene algún síndrome de Down. El comportamiento, las manifestaciones y la manera en comprender el mundo que le rodea, a eso denominamos la representación psíquica, funcionamiento mental. Entonces, cada chico tiene que ser comprendido desde ese funcionamiento. Y creo que los abordajes que mínimo dentro de mi clínica, que llevo aproximadamente ya para 7 años con estos chicos, no con un solo grupo, sino en este continuo de alteraciones que he tenido la oportunidad de atender, es un trastorno evolutivo, no necesariamente estacionario. Por lo tanto, hay que utilizar toda la herramienta que sea un recurso. Si ese paciente tiene un alcance, ese alumno dentro del trastorno, como escuchar, yo utilizo el oído. Si tiene el alcance de la vista, utilizamos la vista. Los abordajes tienen que ser desde los alcances de funcionalidad que tenga la persona afectada, pero también desde los alcances de funcionalidad que tenga la familia. A lo mejor mi alumno o mi paciente tiene mucho alcance en todas las áreas del neurodesarrollo, pero el contexto no le favorece, ni el escolar ni el familiar, porque cada comportamiento en cada contexto es completamente diferente. Los nuevos abordajes mexicanos no necesariamente tienen que ser metidos a una cuestión científica. La familia ocupa respuesta y quiere respuestas prontas, no en que le dejes tranquila verbalmente, sino que tu hijo observe que está evolucionando, que ya no se agrede, que ya acepta más alimentos, que ya duerme más temprano, que ya no llora por todo,
que ya puede acercarse a una persona, que puede llegar a un contexto diferenciado sin anclarse y tener manifestaciones evidentes que lo aíslan, que lo segregan. Se está apostando a través de la neurociencia, a través de la programación neurolingüística. Hay que decirles a las mamás y recomendarles a las mamás lo importante que es verbalizar. En pocas palabras, hablar. Esto viene desde Europa y se está aplicando desde las neurociencias denominadas verbalizaciones en ciertas dosificaciones y en ciertas intensidades. Entonces la mamá tiene que hacer uso de su lenguaje para convertirse en el lenguaje del niño, porque va a ser la mamá, a través de su claridad mental y su nivel de conciencia, quien ponga palabras y entendimiento y razonamiento. Recordando que las neurociencias y que el razonamiento nos habla de que inicia con una pregunta. Entonces, si yo le digo a una mamá, a tu hijo hazle 60 preguntas diarias, ya es una propuesta verbal, ya le estoy ayudando al niño a tener más representaciones mentales, ya estoy diciendo más conceptos, estoy diciendo oraciones y estoy haciendo cosas para el razonamiento como una pregunta. Entonces, la programación verbal de la mamá es lo más importante. Lo segundo más importante en ese abordaje son los tonos musculares. Hacerle saber a la mamá que todo el vehículo corpóreo de su hijo es una fuente o una herramienta que nos va a ayudar para rehabilitar, ¿sí? De manera integral, psíquica o física. Es recomendable decirle a la mamá que tiene que tocar bastante a su hijo, no nada más para formar un vínculo o unos límites corpóreos que inician desde que son un bebé, sino que se forma un vínculo afectivo seguro, vamos a denominarlo apego seguro, por así decirlo, y también tiene una repercusión en las áreas prefrontales cuando un niño tiene mayores tonos musculares o su postura tiene una mejor higiene. Esa mamá que preguntaba sobre el contacto visual, es importante saber que el contacto visual parte desde una postura, de una conciencia de cuerpo y una atención conjunta a mirar lo que tú quieres que yo vea. Pero si yo no tengo ni siquiera el contacto visual, entonces yo tengo que rescatar primero ese contacto. Es importante decirle a la mamá que la mayor herramienta, aparte de verbalizar y de estar tocando el cuerpo, es estar haciéndole un recuerdo de lo que ya sabe hacer o ya hizo. Es memoria intangible, memoria mecánica, es trabajar el recuerdo a través de ciertos eventos verbales que yo le recuerde a mi hijo o ciertas imágenes. Hay alternativas homeopáticas, están las alternativas asistidas con animales, están las alternativas con aromaterapia, están las alternativas con la constelación del autismo, porque inicia una alteración dentro de la familia. Están las alternativas psicoterapéuticas, están las alternativas integrales. No son solamente farmacológicas. Es importante hacer una conciencia de cómo se ha afectado a un niño a tan temprana edad, creyendo que el fármaco va a ayudar a la comprensión de un funcionamiento mental autista. Es importante decirle a la mamá que también darle una higiene a la madre para que su casa no sea una casa de estrés, porque a veces vemos que el niño pueda tener una manifestación como una estereotipia, pero esa manifestación tiene un porqué y no todo es porque tiene un daño en el cerebro. Es decir, no todo movimiento y actuación que haga el chico tiene que ver con que esté dañado el cerebro, sino tiene que ver en cómo él se concibe a sí mismo en cuerpo, en mente y cómo se diferencia de los demás. Por eso lo denominamos funcionamiento mental autista. La alternativa más significativa es trabajar desde todas las áreas de alcance que tenga el paciente y dejar de etiquetar que tal modelo es lo que le va a dar la solución. Dejar de etiquetar que el tal fármaco es el que le va a dar, porque hay mamás, si tú le dices a la mamá, súbelo a esta nave del espacio y se le quita el autismo, la mamá lo sube. Dale estas frutitas, la mamá se las da. Llévalo a tal curandero, la mamá lo lleva. Es importante que el especialista no se tome 5 minutos, ni 20 minutos, ni 15 minutos, se tome días de valoración para su paciente, sea neurólogo, sea pediatra. Estamos hablando de una afectación psíquica
que va a llegar a la adultez y se convierte en esquizofrenia, ¿sí? Psicosis, depresión, neurosis. ¿Por qué? Porque yo estoy desintegrado en muchas maneras y eso me genera un aislamiento, un sedentarismo, una segregación y todo eso afecta en el cerebro. Bien, Entonces, Álgebra, vamos a hacer una pausa, ya me está indicando desde hace ratito que nos tenemos que ir a un corte y estamos de regreso con más de este interesante tema. Volvemos. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. El autismo es parte de este mundo, no es un mundo aparte. Conocerlo y comprenderlo significa enriquecerse. Qué barbaridad, qué interesante todo lo que nos está diciendo Álgebra Encinas Moya, nuestra especialista de hoy sobre este tema del espectro autista, todo a lo que recurrimos como madres y padres para solucionar y a veces que pues no vamos a las instancias adecuadas. Álgebra Reconexión Integral presenta. Y yo quiero preguntarte, Álgebra Encinas Moya, ¿de qué manera están trabajando en estos momentos en tu centro este tipo de situaciones y de qué manera hay una alternativa aquí en la ciudad de Tepic, en el estado, para quienes tienen esta situación? sí, la clínica denominada Álgebra Reconexión Integral tiene la intención de la intervención y detección temprana, es lo que estamos haciendo. ¿Qué hace una mamá cuando llega al servicio? Se le entrevista, tiene 1 hora y media para una entrevista, tiene un espacio, es un espacio para ella, para que nos exprese toda la necesidad real que vive con su hijo. Se le acompaña en ese proceso de diagnóstico, se le explica cómo se hace esa detección y se le capacita en un continuo como cada miércoles, así con pandemia o sin pandemia, a través de los Meet, del Zoom y a través de la presencial. Reconexión Integral lo que hace es poder ser un puerto seguro para que sepan que ese proceso de desarrollo de su hijo va a estar siendo observado de cerca y no va a ser observado solamente por algunos momentos y con ciertos días de venida a la terapia. Reconexión apuesta a que podemos mejorar la calidad de vida de la persona a muy temprana edad, apuesta a la rehabilitación en masas. ¿Por qué? Porque va a ser imposible rehabilitar a todas las personas uno a uno y cada vez van a haber más trastornos y alteraciones del neurodesarrollo por esta vulnerabilidad del mismo desarrollo con nuestra generación y nuestra cultura, que es lo más importante. Es un puerto que le ayuda a la madre a poder saber por dónde ir, a dónde llegar y no volver a pasar un peregrinar para que su hijo sea detectado, como lo tuvimos en la clínica años atrás, que llegaban a ser detectados hasta los 5 años o el Asperger hasta los 7 años. Entonces, ¿dónde pueden acudir con ustedes? Está la sucursal en Ciudad del Valle, Colonia Ciudad del Valle, Avenida Nápoles, número 33, entre Paseo de Viena y Paseo España. Número telefónico 169-4920. Una recepcionista especializada en estos conceptos te va a saber orientar si es reconexión integral lo que necesitas en ese momento para la detección de tu hijo. Si en este momento este puerto no es lo que estás necesitando, nosotros te derivamos con un especialista que esté apto para la detección que tú requieres para la condición de tu hijo. Y además nos platicabas que tienen unos paquetes especiales para las familias, ¿verdad? Sí, todas nuestras alternativas terapéuticas tienen el mismo costo. La mamá, independientemente si su hijo tiene una parálisis cerebral o tiene un problema de lenguaje o simplemente un signo de alarma, estos chicos pueden venir en diferentes fusiones, tanto escolares como terapéuticas, en paquetes en relación a diferentes horarios, porque es una condición que va a durar un tiempo para que sea su funcionalidad. Por lo tanto, hay que ayudar a la mamá a optimizar sus recursos y optimizar el tiempo del niño. Por lo tanto, hay niños que pueden venir todo el día, por así decirlo, que cubren un espacio de 4 horas terapéuticas, y hay chicos que pueden cubrir toda la semana en sus espacios terapéuticos. Es una clínica que realmente puede ayudar a la mamá a cambiar esa idea que tiene en relación a la condición de su hijo, y con los maestros hacer una reeducación en ese mismo concepto cuando les capacitamos o cuando vamos a visitar la escuela o el domicilio de nuestro paciente.
Te agradezco que nos des esta información para que quienes nos están escuchando y nos están viendo puedan acercarse a ustedes. Álgebra Reconexión Integral presentó. Y bueno, pues tienes preparando desde hace mucho tiempo una actividad muy loable precisamente para crear esta conciencia y en torno a este día tan importante. ¿Puedes platicarnos de qué se trata, en qué va a consistir este evento del día 2 de abril, verdad? Así es, el 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación del Trastorno del Espectro Autista. Hay unos especialistas que nos han hecho un espacio en sus agendas, que son autores de diversos libros, artículos científicos, catedráticos de la Ciudad de México, de hospitales de neonatología. Me refiero al doctor Velázquez Díaz, quien tuvimos el honor de que inaugurara la primera clínica dentro del trastorno del espectro autista aquí en Nayarit. Y tenemos al doctor Hans Olvera. Hans Olvera, desde como catedrático, investigador de neurociencias reconocido por muchas universidades, lo podemos encontrar en cualquier página, son fáciles de encontrar estos especialistas y nos harán el favor, nos harán ese regalo de poder compartir con las mamás, no nada más hablar del trastorno, sino hablar de cómo ver el desarrollo evolutivo de su hijo, cómo detectar esas manifestaciones en cada etapa. También nos acompañarán personas de prestigio aquí que llevan una carrera significativa, como la doctora Pilar Barraza, especialista en psicología, peritaje infantil. Nos acompañará también la doctora Saraí en odontología para niños especiales, pediatría, neumología y psiquiatría. Que la mamá van a ser gratuitos para la comunidad, que la mamá acceda y escuche la información. Los días va a ser del 2 al 7 toda la programación. Del 2 al 7, ¿en qué horarios y cómo podemos hacer para participar? Todo se va a poner en la página de Álgebra, Reconexión Integral Terapéutico. Nos pueden buscar en Google, en Internet, ver las cápsulas, toda la información que hay sobre la clínica, para que vean también la información de esa programación de los especialistas, ya que cada especialista nos dio la oportunidad según sus agendas. Entonces, todos una programación. Aquí lo más importante es que la mamá esté informada, que sepa a cuál se quiera conectar, hablar al 169-4920 para pedir su link. Es lo único que requiere hacer. 311-169-4920 para pedir el link, quienes estemos interesadas o interesados en participar, y ahí ya nos darán toda la información. Ahí en tu página de Facebook vienen los temas, vienen los expositores. Así es, se va a subir ya la publicidad para los siguientes 2 días que vienen. Ya va a estar ahí colgada la información, qué ponentes especialistas nos acompañan, qué horarios llevarán y cuáles serán las alternativas que las mamás tienen para poderse conectar. Principalmente va dirigido a la familia nayarita, principalmente a aminorar las manifestaciones dentro de la casa, porque es difícil más en pandemia. Lo denominamos los nuevos abordajes mexicanos dentro del trastorno del espectro autista en pandemia. Es decir, pues agradecida del tema, agradecida en nombre de la comunidad, de las familias, de muchos casos como este que se pueden presentar y que a lo mejor tú ni cuenta te has dado o no quieres darte cuenta. Álgebra, se nos terminó el tiempo, únicamente nos queda un minutito para que nos des tu conclusión del tema de hoy. Que hay soluciones, hay alternativas, que tenemos que ser más flexibles a nivel mental, todos como especialistas, a reeducarnos todos, porque la pandemia nos trae una nueva generación y una nueva responsabilidad. No todos la quieren, y quienes la queremos, pues que vayamos conectando con otras personas que quieran hacer equipo en relación a cómo detectar, intervenir y ayudar a las familias, principalmente en Nayarit. Hay que apostar por los abordajes en Nayarit, que Nayarit resalte en que realmente podemos detectar e intervenir a tiempo y que estamos capacitados y preparados para hacerlo. Muchas gracias, Álgebra Encinas Moya, por toda esta información tan valiosa, y pues por aquí nos volvemos a encontrar en Lente Rosa. Gracias. Igualmente. Gracias a todo el equipo Lente Rosa, nuestra casa en Radio Estéreo Vida. Nos vamos con la frase de todas las semanas: tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si tú sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta muy pronto. Multimédica Lupita presentó
Temas de interés para toda la familia, abordados por los especialistas desde una visión propositiva. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Acompáñanos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. 95.3 FM, Estéreo Vida.